En un lugar del norte del Cauca donde los ríos danzan entre las colinas y los árboles susurran nuestras historias ancestrales, algo sucedió. A orillas del camino y en medio del bosque se rumoreaba que en las noches un misterioso llamado Mojano emergía por los caminos y transitaba de un lado a otro. Bienvenidos a Ciencia y Esencia. Ciencia y Esencia. Ciencia es una rama del conocimiento de la humanidad para darle solución a un determinado problema. Se basa en la observación, experimentación, experiencias teórico-prácticas. La ciencia es el norte de la humanidad. Ciencia y Esencia, el podcast en frecuencia con el conocimiento. Profe Emidio, bienvenido. Edinson también bienvenido, coordinador, ¿no?, de bachillerato técnico, y Edinson hace parte del colectivo Tao Estudios. Bienvenido, Emidio. Gracias, sí. Mi nombre es Manuel Emidio Cuchillo Chagüendo, docente en ejercicio por más de 29 años, 19 años en la vereda La Laguna de la experiencia educativa de la Escuela de la Montaña. Y actualmente llevo 2 años como coordinador en la familia Bachillerato Técnico Agrícola Jambaló. ¿Qué tal, Andrés? Buen día, mi nombre es Alejandro Fechenet, soy animador digital y actualmente pues hago direccionamiento en productos audiovisuales. En el marco del CEIP y de la educación propia tenemos varias iniciativas de fortalecer la educación a través de diferentes temas. En este caso, el Nasayugüe, hay otras formas de fortalecer la lengua. Y dentro de eso está el cuento, y hay uno de los cuentos que hemos venido hablando y que se ha dialogado, y dentro de nuestro territorio pues se menciona mucho, que es sobre el Mojano. Entonces, Emidio, como invitado, sabemos que usted tiene saberes dentro de nuestro territorio y las experiencias que hemos escuchado en cuanto al cuento del Mojano, ¿no?, relacionado con este cuento, este personaje, que incluso muchos lo han visto, a veces es como que nosotros hacemos la imaginación en la cabeza, pero no sabemos en sí qué es ese personaje. Bueno, realmente es uno de los mitos más fantásticos que hay en nuestro contexto, en el territorio, del gran territorio del Mbatsukwe. Digamos que ese también ha sido como un topónimo, por llamarlo así, desde la lengua materna, desde el Kumbi. Y hacia otros espacios territoriales, pues siempre nos identifican, ¿no?, como ustedes son mojanos. Digamos que eso me motivó a mí a cazar ese mito, porque desde muy muchacho nos cogió la noche y veníamos, y eran alrededor más o menos unas 8 bestias, y claro, ellos venían adelante y a mí me dejaban siempre pues en medio, y se amarraban de la cola a los animales. Ajá. Y cuando veníamos pues ya de noche los animales venían y pasábamos por un sitio ahí y hablaban ellos, ¿no?, silbaban. ¡Oh, Mojano!, decían. Pues uno, ¿no?, muchacho, y nos vinimos, y en una de esas andanzas parecía que pues el caballo atrás, el último, ese venía pues casi vacío, porque los otros venían con carga, ¿no? Les traían café, plátano, yuca, naranjas, y eso pues ese caballo venía y que como que quería rebasar los otros, y él soplaba y decía, y bueno, y era como algo chistoso, una risa, pero pues ellos venían pues ahí, que habían tomado sus chichas, y claro, y pues uno volteaba a ver, y en la oscuridad parecía como que alguien estaba como trepado, no sé, pues, y pues uno sentía el temor, ¿no? Y como el sonido. Sí, claro, pues y ahí estaba, y él como como la risita rara esa, macabra. Pero entonces pues uno oía el duende, que el Mojano, que la patasola, así los mayores contaban. Y eso cuando, digamos, con los mayores que ya partieron ya a otro espacio,
Ellos siempre contaban en el fogón, siempre hacían ese cuento de que el mojano que por allá venía, que sonó, que por allá venían ellos caminando. Pero también puede ser un tema de reflexión y de orientación, digamos, de los mayores a reflexionar a los niños, que hay espíritus que te corrigen. O sea, la naturaleza es tan sabia que desde esos mitos, desde esos cuentos, pues te dan una orientación para que crezcas de alguna manera correctamente. Claro, y es ahí donde, digamos, con el tiempo, cuando empiezo a escuchar, entonces uno empieza, ¿no?, como a buscar, y de ahí me volví cazador de mitos, y decía, no, es que acá atrás está el sitio. Y yo pues hablaba, pero nunca lo llevaban a uno, porque eran muy maliciosos los NASA. Y también me encontré unos mayores, me acuerdo tanto de Francisco, le decíamos Pacho Patipelao, y él hablaba de, tengo cuidado el mojano, decía, eso con Piedragacha yo conozco, decía él. Y entonces, claro, uno con esas ganas, ¿cómo es que es? ¿Dónde es? Y entonces ya en esas conversas, ya con otros mayores, ya decían, no, es que eso no es bueno. No es bueno ir allá porque, digamos, ahí va el perezoso, gente que pasa por ahí, pues la piedra le aparece, entonces ellos sufren como un castigo y hay una transformación. Entonces uno decía, pero ¿cómo así? ¿No? Una transformación, ¿y cómo así? Entonces digamos que uno ya va descubriendo, ya después contaban otros mayores, que se veía ahí un personaje a Piedragacha, y yo pues por saber dónde era Piedragacha y cómo era Piedragacha y que cómo era, pues la curiosidad empieza uno. Y yo seguí recopilando ese tipo de historias, y me comentaban pues que una vez había ido un muchacho y precisamente es que había visto que estaba brincando una piedrita muy bonita, bonita, hermosa, y él pues con mucha curiosidad dice que cuando iba por Piedragacha que iba a orinar, y pues se metió para allá y a mirar y que estaba brincando, entonces la cogió y se la echó al bolsillo, y cuando llegó a la casa pues que empezó después de medianoche, dice, a quejarse y toda esa cosa, entonces pues no sabía, y que la columna vertebral empezaba a estirarse, y pues eso se le formaba un pedazo de cola, empezaba a salirle pelo todo el cuerpo, y entonces empezaba a convertirse en 4, bueno, en fin, como un perro grande, y salía, ¿cierto? Llegaba la madrugada, ¿no? Sí, cuando ya llegaba la madrugada pues tenía que regresar nuevamente y volvía a transformarse. Entonces en esas, con el tiempo logré ir a Piedragacha, estuve por allá, es un sitio espiritual. Entonces ya Pacho me había dicho que había que ir armonizado, refrescado, que no puede ir así nomás. O sea, son sitios de poder, de respeto. Y sí fui, logré mirar. La verdad a mí no me saltó ninguna piedra, pero sí, digamos, la no apareció la piedra en el piedra. No sale por las noches. No sale, y yo no salgo por las noches, me acuesto temprano. Digamos que desde ahí, con el tema ya eso fui recopilando y me pareció interesante. Y claro, yo empecé después a conversar con otros mayores y para nosotros, digamos, dentro de la educación propia, esos son cuentos de control social, ¿sí? Que permiten, ya tú lo decías, bueno, no hagas esto, pero te dan una razón, claro, te dan una explicación, ¿no? Si se justifica, entonces claro, pues si yo hago esto me puedo convertir en mojano, o si yo no cuido y hago daño, caso demasiado, pues me esconde el duende, ¿cierto? Si mato todas las pavas, pues entonces digamos que era una forma de controlar la casa, la recolección, inclusive pues que el que era muy enamoradizo y tenía muchas mujeres, pues lo llevaba el guando o la patasola, ¿no? Entonces digamos que uno lo ponían a pensar, carajo, bueno, me quedo con una nomás, porque el que tiene 2 o 3 pues lo lleva la patasola, imagínese, y ponerlo a uno a brincar en una sola pata es cosa fregada. Digamos que de ahí empezamos nosotros ya con el tema de educación como maestro. Era muy difícil encontrar, digamos, cuentos escritos de esa índole, pues que fortalecieran, porque eso es nuestra identidad, eso es muy propio, eso es muy de nosotros, de este territorio, y otros territorios tienen otros cuentos, como el Yiván, la gran serpiente, ¿cierto? El hombre caimán, el moano, o sea, hay muchas cosas que uno encuentra en los diferentes territorios. Gracias por acompañarnos en este primer episodio, donde los cuentos y mitologías hacen parte de la educación propia en el territorio del pueblo Nasa. Te invitamos a escuchar nuestro segundo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales como CDT Creative y en Spotify como Ciencia y Esencia. Hasta pronto.